Para entender el libro de Romanos y mucho más contexto bíblico del plan de Dios, es importantísimo que nosotros entendamos y estemos de acuerdo con Dios de que vivimos en un cuerpo sucio, vivimos en un cuerpo de maldición, un cuerpo maldito. Es un cuerpo que dentro de él vive dentro de nosotros, dentro de nuestros miembros, el pecado. Normalmente, cuando contemplamos a un bebé, a un recién nacido, bueno, nosotros llegamos a pensar que ese bebé, que ese recién nacido es toda pureza, es toda perfección, toda santidad, cero maldad. Y bueno, en parte sí lo es, pero en parte no lo es. ¿Por qué es que en parte sí lo es? Bueno, sí lo es porque todavía no se manifiesta en ese ser humano, en ese bebé, todavía no se manifiesta la maldad, todavía no se manifiesta la conciencia de pecar. Pero aunque es un bebé, allí en él vive el pecado. En todo ser humano habita el pecado, en nuestra carne. Ese pecado que entró a través de un hombre, a través de Adán, ese pecado entró a todos los descendientes de Adán. Por eso es que nuestro cuerpo vive bajo maldición. En nuestro cuerpo, desde que nacimos, ahí habita el pecado, porque este cuerpo de carne es cuerpo de pecado. ¿Y qué queremos decir? Que ese pecado ahí está dentro de la carne y en la primera etapa de la vida no se manifiesta con conciencia. Voluntariamente el pecado no se manifiesta. Poco a poco el ser humano va creciendo, deja la etapa de la inocencia, ya entra a tener entendimiento de las cosas, se le empieza a instruir lo que está bien, lo que está mal, y entonces cuando empieza a conocer lo que está bien y lo que está mal, empieza a nacer dentro del pensamiento, dentro del corazón de esa persona, el deseo de pecar, porque su propia carne hace que brote ese deseo de pecar. Entonces, si este pensamiento no lo aceptamos, va a ser muy difícil que comprendamos estas reflexiones del libro de Romanos. Estoy en un capítulo bellísimo, que es este capítulo 7. Y ya después pasaré al capítulo 8 también, que es un capítulo complementario del 7, pero que nos describe, nos revela a Dios cómo somos los seres humanos, cuál es nuestra constitución interna. Y ya en el capítulo 8 veremos cómo somos libertados, cómo somos libres de esa naturaleza de pecado que todos los seres humanos tenemos. Recuerdo yo que una vez por ahí un siervo de Dios enseñaba sobre estos temas y dijo algo muy sencillo, muy fuerte, pero que es una verdad bíblica. Dijo, realmente, dice,
todos merecemos el infierno. Aún los bebés merecen el infierno. Así, dicho drásticamente, nada más en el sentido de que dentro de los bebés habita el pecado, pero que todavía no se manifiesta, pero se va a manifestar años más adelante. Porque los bebés tienen naturaleza de pecado también. Qué bueno que tenemos esas palabras bellas también del Señor, ¿verdad? Donde Él también nos explica y nos enseña que los bebés no tienen pecado. O sea, no han pecado. Sí tienen el pecado en su cuerpo, en su carne, ¿verdad? En su corazón, en su mente. Ahí está el pecado. Pero los niños, los bebés, son libres de pecado. ¿Por qué? Porque no han pecado conscientemente. Y cuando hacen algunas cosas malas, por ejemplo, que le arrebatan la paleta al otro niño, ¿verdad? Y se la comen ellos, que acá entre nosotros los adultos sería un robo. Bueno, en ellos no es un robo, porque ellos todavía no tienen la conciencia de ese pecado. Y así cualquier otro, no tienen esa conciencia. Por lo tanto, como su pecado todavía no es consciente, Dios no les cuenta por pecado. Están en la etapa de la inocencia. Poco a poco van a ir conociendo que eso es pecado, que eso no se debe hacer, robar, golpear, todo eso. Y entonces hay un momento que es este momento, no se sabe qué momento es. El momento en el que Dios ya le empieza a contar a ese jovencito sus pecados. Ese es un momento escondido que solamente Dios conoce. Y bueno, indicios bíblicos nos hablan de la adolescencia, como que desde la adolescencia empiezan a contar los pecados, porque hay 2 o 3 versículos que más o menos nos dan esa idea. Pero bueno, es un momento que nadie sabe, solo Dios sabe en qué momento ya le cuenta los pecados al ser humano. Bueno, y cerramos el capítulo anterior, ¿verdad? Más bien el video anterior. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hablábamos de que el pecado, pecar produce muerte. Produce muerte. Y hablábamos también de que cuando no hay ley, y tú haces algo en contra de la ley, pero si esa ley todavía no existe, entonces no existe el pecado. Entonces el pecado empieza a vivir desde el momento que se da la ley. También eso es un principio de justicia muy bello, Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dios dio los mandamientos para que tengamos vida. Pero dice aquí que aunque el mandamiento era para vida, no pude cumplir ese mandamiento y de alguna manera pues por culpa de ese mandamiento morimos, porque no lo podemos cumplir. Por eso dice aquí, hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Sí, ese es el propósito del pecado: apartarnos de Dios y matarnos espiritualmente. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto que nos revela el versículo 12 es extraordinariamente bello. Nos da una verdad espiritual divina. Que al conocer nosotros esta verdad nos da una seguridad. Dice aquí, la ley es santa, los mandamientos son santos.
O sea, ¿por qué? Porque son dados por un Dios santo, por un Dios justo. Nunca debemos dudar de que el propósito con el cual dio la ley, dio los mandamientos, es un propósito santo, que viene de un Dios santo para unos hijos inmundos, pero que Él quiere, a través de estos mandamientos, revelarnos cuál es el camino de la santidad. Y que obedezcamos los mandamientos, ¿para qué? Para vivir en el camino de la santidad. Dice, el mandamiento es justo y es bueno. No existe un solo mandamiento dado por Dios en su palabra, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento. No existe un solo mandamiento injusto, ninguno. Y vuelvo a subrayar, porque habrá como 50 mandamientos dados en toda la Biblia, que nos pareciera que eso está mal, que Dios se equivocó. Dios se equivocó al darnos ese mandamiento. Y no es así. En ninguna manera. En ninguna manera. Dios es perfectamente justo. Dios nunca comete una sola injusticia. Porque la Biblia nos enseña que cualquier injusticia que cometamos es pecado. Dice, toda injusticia es pecado. Y Dios no peca. Entonces, otra vez, el mandamiento es santo, nos lleva a santidad. El mandamiento es justo, es perfecta justicia, repartiendo a uno y a otro lo correcto, lo justo. Dice, y el mandamiento es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Los mandamientos de Dios son buenos. O sea, porque Dios es bueno, nos dijo, miren, vivan de esta manera. Esto sí háganlo, esto no lo hagan. Porque Dios es bueno. Nos conviene obedecer los mandamientos de Dios. El mandamiento es bueno, es para nuestra bendición. Por eso dije que este versículo verdaderamente nos da una certidumbre, una seguridad plena del porqué de la ley, el porqué de un mandamiento de Dios. ¿Basado en qué? En la justicia, basado en la santidad y 100% lleno de bondad. Eso es lo bello, ¿eh? Dice ahora, luego, entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, vuelve otra vez a referirse al mandamiento. Entonces el mandamiento, pues, ¿por qué vino a ser muerte para mí si es bueno? En ninguna manera, dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno. Qué misterio tan increíble. El pecado produjo la muerte en mí por medio de lo que es bueno. Ay, ay, ay. Muchas de estas cosas, nada más las entendemos someramente, no a la profundidad que quisiéramos entenderlo. Me gozo mucho cuando el Señor Jesús le dice, todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no las podréis sobrellevar. Y es cierto, muchas cosas, pues no. Allá con Nicodemo también, si os he dicho cosas terrenales y no las entendéis, pues ¿cómo las entenderíais si les dijere las celestiales? Bellísimo, bellísimo. Dice, entonces, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¡Wow! De esa manera se manifiesta el pecado. Se muestra que el pecado es
pecaminoso, que es horrible, que es sucio, que es inmundo. Y solamente se manifiesta, vamos a ver, en contacto con lo bueno. Cuando se confronta lo bueno con el deseo de no obedecer aquel mandamiento bueno, pues entonces se ve la claridad de lo sucio, ¿verdad?, de lo injusto, de lo inmoral, de lo inmundo del pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Otra vez, qué confirmación tan hermosa. Hace una separación bella. La ley dada por Dios es espiritual. Es espiritual. Pero hay un problema. Que yo soy un hombre carnal, o sea, de carne. Y si ahora entiendo que en mi carne vive el pecado y que se manifiesta en el momento que me dan mandamiento, que me dan ley, ¡wow! Pues hay un problema. La ley es espiritual y yo soy de carne. Es más, estoy vendido al pecado. Que empieza aquí un dilema, empieza aquí un problema. El problema lo tienes tú y lo tengo yo. Hay una lucha tremenda dentro de nosotros, siempre, aunque seamos cristianos. Porque aquí viene la lucha. Porque dice, lo que hago, pues no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Pues no entiendo que hago lo que no quiero. O sea, ¿por qué hago lo que no quiero? Sino lo que aborrezco, eso hago. A ver, explícame eso. Ese es el problema que tengo. La ley es espiritual, pero yo soy de carne. Y hago, siempre ando haciendo lo que no quiero hacer. Y lo que aborrezco hacer, pues eso hago. Qué problema tan tremendo, ¿eh? Qué problema. Ay Dios, qué conflicto. Y si, versículo 16, y si lo que no quiero, eso hago, pues apruebo que la ley es buena. O sea, al momento que yo quiero hacer aquello que dice el mandamiento, pero al final no lo hago lo contrario del mandamiento, entonces estoy aprobando que la ley es buena. O sea, la ley no falla, que la ley es perfecta, que la ley es justa. Otra vez, Dios nos da los mandamientos todos justos, para que nosotros, obedeciendo los mandamientos, pues seamos justos. Ay. De manera que dice, mira qué conclusión tan bella. Dice, de manera que, pues ya no soy yo quien hace aquello malo. Ya no soy yo el que hizo lo malo, sino, ya sé quién lo hizo, el pecado que vive en mí. Ese es el que hace lo malo. Estamos entrando en profundidades de meditación, de reflexión de la palabra del Señor, ¿eh? Esta es una verdad, impresionante verdad, que nos describe la realidad del ser humano en su interior. Y yo sé, dice aquí el apóstol, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En esta carne no vive el bien, vive el mal. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque el querer el bien sí está en mí. O sea, yo sí quiero hacer el bien. Mi alma sí quiere hacer el bien.
el querer en mí sí está, si quiero hacer el bien, dice, pero hay algo que no está en mí, el poder hacerlo, dice, pero no el hacerlo. O sea, sí tengo el deseo de hacer el bien, pero hay algo que también está aquí, ¿sí? Que no puedo hacerlo. Aunque yo lo deseo mucho, finalmente no puedo hacerlo. Ahora, eso es terrible, ¿eh? Eso es terrible. Esa es la condición de todo hombre natural. Déjame aclararte. Esta es la condición de todo ser humano natural. Ahora, ¿qué es un ser humano natural? Uno que no tiene el Espíritu Santo. Uno que no tiene el Espíritu Santo. Esta lucha se da en todo ser humano. Por eso es que nuestra vida antes de Cristo era y pecar una vez, y pecar otra vez, y pecar, y pecar, y pecar. Y aunque, ay, ¿por qué hago esto? Y no podíamos. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, pues entonces no soy yo el que lo está haciendo. Dice, ya no lo hago yo, sino es el pecado. Ese pecado que vive en mí, ese es el que hace lo malo. No soy yo. No soy yo porque yo no quiero hacerlo. Pero como aquí vive el pecado, ese es el que sí hace el pecado. Eso es una conclusión brillante en el mundo espiritual. Así que, queriendo yo hacer el bien, otra vez, yo sí quiero hacer el bien. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, una ley. Atención, porque nos va a dar una ley. Que el mal, la maldad, el mal vive en mí. El pecado vive en mí. Tremenda conclusión. Porque aquí viene ahora dos versículos que dan para una profundidad bella, para una meditación preciosa. Porque según el hombre interior, o sea, hay un hombre interior en nosotros, un ser interior. Según el hombre interior, o sea, cuando yo leo la ley, pues me deleito en la ley de Dios, me deleito. Dije hace rato que esta lucha tremenda la tienen el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo. Bueno, cuando nosotros venimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo, empieza también en nosotros, ¿verdad? Ese deseo de agradar a Dios de una manera nueva, diferente, pero la lucha continúa. Esa lucha interior continúa. La diferencia es que ahora, como Dios nos da su Espíritu Santo, aleluya, aleluya, el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo vencer a ese pecado. Eso es lo bello, ¿eh? Déjame ahora aquí, leo estos dos versículos. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, me deleito. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. Se rebela contra la ley de Dios. Hay una rebeldía en nuestra carne que se rebela contra la ley de Dios. Pero luego dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios, se rebela contra la ley de mi mente. O sea, en mi mente, en mis pensamientos, quiero obedecer ese mandamiento. Pero la rebeldía nace tremendamente a no obedecerlo. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Atención, atención.
esa ley que está en mis miembros me atrapa, me hace esclavo. Y dice, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Como que es una lucha que siempre la vamos a perder. Nos gana la ley del pecado que está en nosotros, y aunque queremos hacer lo bueno, la ley del pecado nos atrapa y nos lleva cautivos al pecado. Esa es una situación terrible, terrible. Es una condición que dijera uno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, ¿cómo le hago? Casi, Señor, ¿por qué permitiste que el pecado se metiera en mis miembros? No puedo con él, me gana, me vence. Pero ahora vienen las buenas noticias, ¿eh? Primero déjame decirte que así como tú te sientes y yo me siento, igualito se sentía Pablo. Mira lo que dice aquí Pablo, ¿eh? ¿Cómo se sentía? Se sentía así, dice, soy un miserable, me siento miserable. Dice él, miserable de mí. Soy un miserable que quiero agradar a Dios y no puedo porque el pecado que vive en mí me gana. Soy un miserable. Y luego hace la pregunta, pues que todos nos tendríamos que hacer. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de este maldito cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Auxilio, auxilio, alguien que me libre. Alguien que venga a matar ese pecado que está en mí. Alguien que me dé las armas para vencer a ese pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el versículo 25 ya nos da una gran libertad, una gran esperanza. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mas gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, aleluya, el que venció el pecado, amén, el que nos hace libres. Gloria, gloria, gloria al Señor. Maravillosa victoria, el que venció a la muerte, nuestro Señor Jesucristo, amén. Venció al pecado. El pecado nunca pudo lograr que Jesucristo pecara una sola vez. El Señor Jesús vivió en la tierra y nunca cometió un solo pecado. El pecado nunca lo pudo vencer. Aleluya. Por eso es que venció el pecado, y al vencer al pecado venció la muerte. Y ahora Él es nuestro Señor Santo, el cual dio su vida por nuestros pecados. Y aquí empieza esa libertad gloriosa en Jesucristo nuestro Señor. Aquí se resuelve ese dilema, esa lucha de pecar, no pecar, si quiero, no puedo. Amo la ley de Dios, pero el pecado no me deja. Esa lucha también los hijos de Dios la tenemos, pero la diferencia es que el hombre natural no tiene el Espíritu Santo, así es que va a perder una y otra vez, va a perder siempre en esa lucha espiritual del pecado. Pero nosotros como hijos de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo y a través de Él podemos vencer el pecado. Podemos aprender a vivir una vida victoriosa. Ya no
en la carne, cuando estábamos 100% en la carne, porque en Cristo Jesús, cuando nos es dado el Espíritu Santo, comienza la vida en el Espíritu. Amén, aleluya. Y eso hace la gran diferencia. Amén. Y este misterio con el que cierro este video es perfectamente explicado en el capítulo 8, el capítulo siguiente, que será mi siguiente video. Les amo en Cristo Jesús y les bendigo, y me gozo mucho de que aprendamos estas verdades espirituales, porque de cierto nuestra vida ahora está en agradar a Dios, vivir para Dios. Bien, en el nombre del Señor, bendiciones.